Finalmente llegamos a nuestra unidad 4 en la que vamos a hablar del informe técnico como tal. El informe técnico no es más que la exposición de información práctica y útil de datos y hechos dirigidos ya sea a una persona, a una empresa, a una organización, quienes deberán tomar una decisión al respecto. Generalmente, los informes técnicos son textos expositivos y argumentativos por medio de los cuales se transmite una información de lo ejecutado en torno a cierto tema y en un tiempo específico, o a lo que conviene hacer el mismo. Los informes técnicos generalmente hablan de la gestión de una empresa, del funcionamiento de alguna maquinaria, del estado de un campo, de un proyecto. Ese tipo de informaciones son las que generalmente se manejan en el informe técnico. Hay distintos tipos de informes técnicos. Por ejemplo, vamos a mencionar algunos. Tenemos los dictámenes y peritaciones. En ellos se vierten las valoraciones, consideraciones, juicios, ideas, circunstancias y conclusiones del técnico utilizando y aplicando sus conocimientos. Su destino más frecuente son los tribunales de justicia, en donde se solicitan las opiniones y juicios de expertos en determinada materia para facilitar la toma de decisiones en un ámbito judicial. Como ejemplo de las peritaciones o de los dictámenes tenemos la evaluación sobre un hecho específico, un suceso específico, la evaluación sobre un siniestro, quizás la valoración de el costo de algo. Esos pueden ser algunos ejemplos. Otro tipo de informe técnico son las inspecciones o reconocimientos. Aquí el técnico habrá de describir las circunstancias apreciadas en el objeto de la inspección o el reconocimiento. Como podemos ver, podemos tener una investigación del campo, del estado de un campo, de una construcción, o la inspección sobre el funcionamiento de alguna maquinaria, de algún proyecto. Los arbitrajes, de estos se tratan de la emisión de una opinión debidamente racionada en relación a una cuestión en la que no existe un acuerdo. Estos son de gran utilidad para tomar una decisión final. En los arbitrajes, pues tenemos dos realidades encontradas, dos realidades opuestas, sobre las que se tiene que tomar una decisión. Para eso se llaman equipos de expertos que evalúan y presentan a una comisión el resultado de sus investigaciones. Los expedientes se generan en el ámbito administrativo con el fin de obtener algún permiso, autorización o ayuda económica. Los expedientes suelen ser una recopilación o suelen presentarse como una recopilación de varios documentos relativos a un punto específico, un objetivo específico. Los ensayos y los análisis se practican en el ámbito de análisis de suelos, geológicos, de materiales, entre otros. Los ensayos y análisis generalmente se aplican en torno a una investigación, a un proceso investigativo que suele seguir el método científico. ¿Cuál es la estructura general del informe técnico? Recordemos que ya habíamos mencionado en unidades anteriores que cada organización configura sus informes de acuerdo a sus necesidades, pero sí existe una estructura genérica que podemos seguir como guía. Esta estructura se compone de la portada, un índice, una introducción, unos objetivos, el cuerpo del informe, conclusiones, recomendaciones, las referencias y los anexos. ¿Cómo podemos elaborar una portada? En la portada del informe generalmente se identifica el trabajo. Esta debe contener un membrete que también suele contener el logotipo de la empresa. Tenemos el informe, tenemos la identificación del experto que elabora el informe y la fecha y el periodo en el que tal informe se elaboró. El título de trabajo se desprende directamente del objetivo general, pero no tiene que ser exacto. Y la portada, se elabora una vez terminado el trabajo, es lo último que se hace. El índice es también una de las últimas cosas que elaboramos después de haber construido el informe. Y este es un recuadro de numeración de las secciones del informe. Debe contener todos los elementos que están en el cuerpo del mismo. Y como les dije, es una de las cosas que elaboramos por último. La introducción. ¿Cómo hacemos la introducción? La introducción también se elabora
una vez que ya hemos construido el informe. Es un gran error elaborar la introducción sin antes haber hecho el informe. En la introducción se revelan los propósitos, la organización y la metodología que enmarca la investigación. A partir de ella, el lector puede formarse una visión general del trabajo. He ahí la importancia de la introducción, que cuando la leemos tenemos que poder saber qué es lo que hay dentro del informe. En la introducción se ilustra la situación de estudio, el objetivo general, el marco teórico y el marco metodológico, todos esos pasos que seguimos para la elaboración de nuestro informe. La introducción, de la misma manera que la portada y el índice, se redacta luego de finalizada la confección del informe. Los objetivos. Los objetivos nos marcan un horizonte, son el plan de acción que nos va a llevar a la meta, que a su vez nos conducirá al cumplimiento de nuestro propósito. Los objetivos se formulan en verbos infinitivos que deben corresponder a cada nivel de procesamiento mental. En este sentido tenemos objetivos que van en el primer nivel de procesamiento mental, segundo nivel hasta el sexto, y podemos ver aquí algunos ejemplos. En un material aparte les voy a explicar más detalladamente algunas de las claves que debemos tener en cuenta para redactar un objetivo. Es redactarlo como un logro, es decir, como una meta. Este logro debe generar conocimiento que debe ser novedoso y tal conocimiento debe ser producto de la indagación metódica. Los objetivos específicos son tareas derivadas del objetivo general. Y estos mismos objetivos específicos deben pertenecer a niveles de procesamiento mental inferiores al del objetivo general. Ahora bien, el cuerpo del informe nos detalla el desarrollo, los hallazgos y los resultados. Comprende el tratamiento de la data recogida durante la investigación relativa al informe. Implica la construcción de argumentos sustentados por teorías de expertos o data comprobable. También la estadística o la metodología usada para el análisis de los datos. Debe ser comprobable, válida y replicable. Y los resultados de la investigación deben ser presentados en concordancia con los objetivos específicos. Seguidamente tenemos las conclusiones y recomendaciones. Cuando elaboramos un informe técnico, lo que buscamos es la mejora de un proceso, la aprobación de un proyecto, la evaluación de algún resultado. Entonces, para ello elaboramos conclusiones y recomendaciones. Luego de detallar la data, se construye un análisis basado en esta data que recogimos. Al igual que los resultados, las conclusiones deben coincidir con la secuencia de los objetivos específicos. Cada conclusión debe tener un basamento teórico extraído del cuerpo del informe. Y estas recomendaciones deben estar orientadas a ampliar o mejorar algún aspecto de la realidad reportada en el informe o para propiciar futuras exploraciones. Entonces ya tenemos el cuerpo del trabajo construido. Obviamente, como hemos mencionado, para la construcción de este cuerpo del trabajo, para la construcción de este análisis, utilizamos algún basamento teórico. Estos basamentos teóricos, estos expertos que consultamos, debemos plasmarlos en lo que llamamos las referencias o la bibliografía. Tal bibliografía o referencia se construye de acuerdo a unas normas. Cada campo de conocimiento tiene sus propias normas, pero las más usadas son las normas APA o las normas de la American Psychological Association, que enumeró ciertas normas buscando sistematizar las bases teóricas que usamos para construir nuestros trabajos. Estas series de recomendaciones y lineamientos planteados por la Asociación Americana de Psicología están diseñados para sistematizar las citas y referencias de un documento científico. Estas referencias deben ser confeccionadas en estricto orden alfabético según el apellido de los autores. Y, por ejemplo, si hay más de un texto con el mismo autor, tales se deben poner en orden cronológico, desde el más antiguo hasta el más nuevo. Y si aparece una obra de un autor y otra obra del mismo autor, pero con otras personas, primero se pone la del autor solo y luego la del autor acompañado del resto de su equipo.
En otro documento le voy a ampliar también más detalladamente las normas APA según la última boletín que emitió la Asociación Americana de Psicología. Los anexos. Luego de haber construido todo, luego de haber sistematizado las referencias, es conveniente en algunos casos incluir algunos anexos. Estos anexos son documentos gráficos, instrumentos creados con el objetivo de reforzar la validez de los hallazgos del informe y que por razones de espacio no los podemos poner en el cuerpo del informe. Los anexos deben ser enumerados y presentados según la secuencia indicada en el cuerpo del informe y se debe indicar siempre la fuente de donde fue extraído tal anexo. Si es una fotografía que tomamos en el campo, debemos especificarlo. Si es un gráfico tomado de otro autor, también debemos decirlo. Bueno, muchísimas gracias por su atención.